Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Hoy es miércoles 17 de septiembre y hoy en nuestra nación es un día muy importante, pues hoy estamos celebrando el Día del Maestro, así que queremos enviar un saludo muy especial a cada uno de los maestros, aún hasta los rincones más incógnitos de toda nuestra nación, a esos maestros que muy temprano están preparando sus materiales y están inculcando cada día valores en nuestros hijos tan importantes. Les enviamos una bendición especial y esperamos que Dios pueda renumerar todo ese esfuerzo, todo ese amor y toda esa paciencia que tienen con nuestros niños, y en especial queremos enviar un saludo a cada uno de los maestros que en las diferentes aulas de nuestra iglesia pues están siempre dando amor, paciencia y educando a nuestros niños, inculcándole, como decía, esos valores que son tan importantes en estos tiempos. Así que los bendecimos y bendecimos la obra de sus manos y sabemos que nada queda sin recompensa, hermano. Así que reciban un cordial saludo cada uno de ustedes, los maestros. También aquí nos decía Rosy que es maestra, así que la felicitamos, y Teresa también que está en esa área, ¿verdad? Con los niños, les enviamos un saludo especial a cada uno de ustedes. Hoy también es un día muy especial en nuestra casa, pues mi amado está de cumpleaños, él también antes ejercía el magisterio, así que queremos decirle que él ya sabe que lo amamos, que es alguien tan importante en nuestras vidas, así que sus hijos hoy amanecimos un poquito desvelados, ¿verdad? Felicitándolo y dándole cariño. Es un hombre muy trabajador y es un hombre muy importante en nuestras vidas. Así que, mi amor, un beso y un abrazo muy fuerte, y que Dios te siga dando largos años para que podamos, platicamos en la mañana, que podamos llevar un matrimonio y juntos llegar a la vejez, que es algo hermoso. Sabemos que nos casamos para toda la vida, así que amén. Un abrazo muy especial desde aquí del programa El Ejército de Mujeres. Aquí todas estas mujeres también te envían un saludo especial, ¿verdad? Que siga celebrando y que siga enseñando. Amén, amén, que siga enseñando. Sí, él siempre nos hace reír, ¿verdad? Y es un hombre muy especial, que siempre tiene un chiste y está haciendo reír a la gente. Yo le digo, mi amor, por favor, cálmate, ¿verdad? Pero bueno, lo amamos y eso es lo más importante. Bueno, hoy también queremos recordarle nuestros números telefónicos para que pueda llamarnos y pueda interactuar con nosotros también a través de las redes sociales. Mande sus aportaciones, mande sus preguntas, que gustosamente este ejército pues va a estar aquí en la disposición de contestar cada una de sus interrogantes. También puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales y enviar sus preguntas, ¿verdad? Bueno, y tenemos algunos anuncios hoy, y recordándole que cada jueves y cada sábado tenemos intercesión a las 6 de la mañana. Creo, hermano, que es un tiempo muy especial en estos días. Es un tiempo de que estemos orando y estemos velando y estemos clamando al Señor, levantándonos temprano, levantando altar en nuestras casas. Pues es un tiempo muy peligroso, pero estamos declarando que el Señor está haciendo cosas grandes en nuestra nación. No podemos dormirnos, tenemos que estar velando y orando para que estemos preparados para todo lo que el Señor tiene para nosotros. Sabemos que vienen cosas grandes para nosotros como iglesia, y nosotros pues levantando altar en nuestra casa por nuestros hijos, por todo lo que Dios nos ha dado. Así que no nos olvidemos de estar aquí, ¿verdad? También tenemos algo especial, pues tenemos la visita del apóstol Samuel Díaz de Ecuador. Él va a estar con nosotros el viernes y va a estar también el domingo en la mañana, que ya queremos recordarle que tenemos ayuno, y va a estar también el domingo en la noche y el martes. Él viene desde Ecuador y trae una gran bendición para nosotros, así que estamos ya preparando nuestros corazones para esa palabra que Él trae para esta nación, ¿verdad? Bueno, ya estamos casi listas, y hermana Tere, muy buenos días. Buenos y de todo días. este ejército, que el Señor la bendiga hoy. Amén, recibimos esas bendiciones, y que hoy nosotros el tema que queremos compartir con ustedes sea de edificación para todos, porque definitivamente la palabra del Señor siempre nos edifica,
que nosotros tengamos un corazón obediente y fértil para poder recibirla y que podamos ponerla por obra. Ese es el mayor éxito. Nosotros queremos compartir un tema con ustedes como Ejército de Mujeres, que ahorita miramos cómo le vamos a poner, aquí estamos, subamos al monte, vamos subiendo al monte. Ese sería nuestro tema y queremos ver esos grandes hombres que nos habla la Biblia, el ejemplo y la lección que nos deja cada vez que ellos levantaron un altar en un monte diferente. Son varios montes, y nosotros lo comentamos hace un momento, que vamos a agarrar uno por uno y que Dios nos hable, porque usted sabe que la palabra es como un río que brota, y ese río nos va a refrescar, nos va a animar, y es lo que nos hace estar vivos. Entonces el primero, nosotros mirábamos, me hacía referencia cuando Samuel dice que él se mantenía en altura, en Ramá, y Ramá es altura. Entonces yo creo que es importante que en este tiempo, como lo decía Leslie, nosotros retomemos fuertemente la oración, y en medio de que volvemos al altar, subamos al monte del Señor, que no necesariamente tiene que ser un lugar geográfico. Creo que nosotros somos más altos cuando estamos de rodillas, y es postrados delante de la presencia del Señor donde Él nos va a mostrar, nos va a revelar su voluntad, y donde nosotros vamos a saber realmente el propósito, y nuestra alma va a agarrar ánimo. Rosy, usted tiene el versículo, por favor, para que podamos comenzar. Sí. Génesis 8:4. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Y Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Ese significado de altar, ahí estamos hablando de Noé, dice que es del hebreo 20:42, que es harar. Yo pensé que era carar, fíjense, pero es harar, que carar es la danza de David, es harar, y es surgir hacia arriba. Y nosotros vemos el arca de Noé, y usted me imagino que conocemos muy bien la historia, donde estaba en un momento donde había como un cambio de tiempo, donde a causa de tanta maldad y que no habían obedecido al Señor, y que cada quien seguía como quería su vida en desorden, llega un cambio, llega un final donde va a ser borrada todo ser humano, todo animal va a ser borrado. Viene una destrucción para toda la tierra, porque viene un nuevo cambio. Y nosotros analizamos un poco que ahí está, del primer monte que nosotros queremos hablar, es el monte Ararat, que significa limpieza, significa santidad. Ese es el original del monte Ararat. Y entonces cuando analizamos un poco, porque nosotros no conocemos la historia, y Noé estaba en el arca porque es la orden que el Señor le da a Noé. Cuando Rosy lee el texto que comenzamos, y el arca llegó y descansó sobre el monte Ararat, que es la altura, que es donde él baja y hace un altar al Señor. Pero quiero imaginarme un ratito a Noé, porque nosotros lo mirábamos hace muchos años, creo como unos 14 o 15, ¿verdad? Nosotros pasamos como un huracán aquí, un Mish, ¿se acuerdan? Dios bendito, no sé cuántos días llovieron, pero era un chip que desesperaba de ver que no se calmaba, y como que era como desgastante, y como que le entraba una angustia a uno. Y uno podía ver por la televisión cómo los árboles eran la fuerza del agua cuando la naturaleza realmente está molesta. Los árboles arrancaban casas, carros, era una cosa increíble. Entonces hacíamos un poquito de memoria y digo, ¿cómo ha de haber estado Noé en esa arca? Ok, dentro del arca, todo cerrado, con sus hijos, con todo lo que Dios le había dicho que hiciera, pero no estaba en un crucero por el Caribe, ni estaba allá, ¿verdad? Vamos con escala a Miami, nos vamos. Estaba terrible adentro del arca, hermano, solo imaginárselo un momento. Ese hombre ha de haber dicho, Dios mío, ¿será que pegué las tablas como el Señor dijo? ¿O esto está bien pegado? ¿Será que no se me quiere tirar un muchacho de aquí desesperado, verdad? Porque ya se imaginan los animales en aquel, porque era, me imagino, la bravura de las aguas, y él dentro. Yo creo que ahí es donde tenía todas las promesas, sabía que estaba siendo obediente a lo que Dios le había dicho, pero tiene que haber tenido un gran susto, digo yo, por lo menos yo en el lugar de Noé, no sé qué, pero digo, el hacer memoria y decir, puchica, Dios cerró la puerta, o sea que uno
es el que tiene las llaves y el que cierra y nadie abre y el que abre y nadie cierra, así que yo tengo que estar confiado. Entonces creo que todo ese tiempo él tuvo que estar haciendo memoria de todas esas promesas. Usted iba a decir algo, Rosy. Sí, miraba, Tere, que esas tormentas, esas turbulencias las podemos ver nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Como problemas que vienen con la familia, los hijos, enfermedades, y nosotros sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos permitió construir en el arca que ya estamos y que Él está guardando de nosotros. Pero a pesar de eso, nuestra parte humana no deja de estar angustiada por momentos. Sí. Entonces ahí es donde nosotros debemos de recordar constantemente que debemos de agradecerle al Señor porque nos ha salvado, nos ha guardado, nos ha preservado nuestra vida, ¿verdad? Y no nos queda más que confiar y echarnos en las manos del Señor, que ahí vamos a estar seguros. Rosy, cualquier parecido es pura coincidencia, porque mire, yo no sé y yo creo firmemente que no es algo exclusivo de nuestra nación. Donde uno pone noticias del norte, del sur, del este y del oeste, uno no sale muy animado cuando pone un noticiero de eso, que si ahora ya no son rumores, ahora que si guerras, que si una plaga por acá, que otra por allá. Entonces yo decía, definitivamente nosotros como iglesia debemos de despertar, y si todo este mover de aguas, como iglesia debemos de despertar, saber que nos están preparando y nosotros estamos esperando un cambio de tiempo donde esperamos la venida de nuestro Señor y que no podemos estar tan acomodados. Entonces, como de repente todo ese mover, uno hasta dice, no, me da tristeza, ni oigo noticias. Pues yo creo que a veces es bueno para despertarnos y decir, no, miran los tiempos en los que estamos. Entonces tenemos que estar vigilantes, no tenemos que estar dormiditos. Y si Dios permite que de repente, aunque estamos en la iglesia, porque puede ser, no de verdad estaba en la iglesia con promesas, pero si el arca empieza un poco a moverse y sentimos nosotros una pequeña, hicimos alusión de lo que podía haber sentido Noé, es decir, y saber y tener la convicción de que definitivamente Dios nos lleva a esa altura de ese monte que es Ararat, que es el tiempo de limpiarse, que mirábamos a Noé, que si en algo podíamos decirle todo maravilloso, todo bien, porque estar uno buscando, orando, ayunando, tratando de estar en santidad, tratando de estarse limpiando, mira, cuando está lloviendo fuerte o cuando tenemos una situación económica difícil, pero el punto de este monte Ararat no solo es limpiarnos una vez, sino mantenernos limpios, no solo mientras está aquella gran tormenta y mientras tenemos problemas, como a veces sucede. Se trata de que, ok, estamos en el arca, tenemos pactos, tenemos promesas, pero también nosotros defendámonos limpiándonos constantemente. Dígame, Carol. Sí, otra de las cosas, Tere, que marca este monte Ararat es el reinicio, ¿verdad? De uno, tanto como uno cristiano y la gente que se le da la oportunidad de aceptar al Señor, que a pesar de todo lo que hay afuera, uno puede venir y estar confiados en el Señor, ¿verdad? Y permanecer y estar, uno no crearse ese mundo ficticio que si Dios está conmigo, pues voy a reposar, pero esa comunión, ese contacto, ese alimento que el Señor nos da a nuestra alma para uno permanecer, porque uno se forma su propia burbujita que cree que nada, pero no, es estar viendo y uno valorando lo que Dios nos da, la protección que Dios nos da, reconociendo, ¿verdad? Que estamos donde estamos por su gracia y su infinita misericordia. No solamente es estar uno, decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo hago aquí, yo hago allá, sino el contacto, el valorar lo que uno tiene y lo que los demás no tienen y decir, Señor, gracias, porque hasta ahora solo tu diestra me ha sostenido. Y reconocer y permanecer, ¿verdad? En esa comunión, no perderse en que ya uno obtuvo lo que quiso y ya uno y decir, bueno, ya tengo lo que, y se olvida, porque me imagino que también, ¿verdad? Lo que viene después, que lo vamos a estudiar siempre, que Moisés no, él se bajó y todo asustado, me imagino yo, como decía Tere, se bajó todo asustado, temblando, y lo primero que uno hace es decir, gracias, Señor, porque me libraste, me sostuviste, estuviste conmigo. Pero a pasar del tiempo, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está ese agradecimiento de todo corazón que lloramos con aquel amor, con aquella pasión? Entonces, si no nos alimentamos, esa pasión va bajando, esas aguas, así como bajaron las aguas del diluvio, así bajan nuestros niveles de consagración. Y lo que usted dice, Carol,
es un reinicio, era un reinicio para él, una oportunidad cuando fue salvo y todo, pero ya después que pasa que atormenta, que ya de repente ya él ya estaba llena su alacena, ya tenía su carro del año, ya estaba en su casa nueva, ¿verdad? Ya había pasado todo. Nosotros vemos a Noé de que se le olvida que le dan la nueva oportunidad después de aquel gran desastre y que todo eso era, como quien dice, figura de que Dios va a venir en un momento y nos va a pedir cuentas. Entonces, cuando lo vemos, a él se le olvida. Y ya vimos que plantó una viña, hizo el altar, porque en el momento cuando estamos con el susto, ¿quién nos va a dar? Si nuestro pastor nos ha enseñado. Ser fiel. Cuando estamos en un momento difícil, ¿quién nos va a buscar? La iglesia, ¿quién nos va a orar? ¿Quién nos va a ayunar? Pero hacer un ayuno cuando podés pagarte, ir al mejor restaurante de tu ciudad, o cuando te puedes quedarte en una vigilia o cumplir un compromiso con el Señor que tenés, cuando puedes ir a pagarte las mejores vacaciones, entonces eso es fidelidad. Entonces en medio de la bendición es donde está a veces la mayor prueba, y eso nos enseña el Monte Ararat, el mantenernos agradecidos, limpiándonos. ¿Por qué? Porque es un reinicio no solo de ver hasta aquí, como a veces vemos nosotros. Dios nos ve que es importante nuestra limpieza, es importante nuestro testimonio, porque Dios quiere, es un Dios de generación, y entonces Él tiene hijos. Entonces sus hijos van a ver su ejemplo. Entonces nosotros vemos todo lo que eso conlleva cuando a Él viene y planta una viña. Usted conoce la historia, dice que la viña, Él bebe vino porque lo dejó añejar. No sé quién de las dos iba a añadir, si María del Carmen o Leslie. María del Carmen. Un punto que veía yo en que el arca se haya detenido en las partes altas del monte, es que el Señor, el pastor ahorita nos ha estado viniendo a hablar de que vienen nuevos niveles, y esto habla de que el Señor, después de las tormentas y después de nuestra respuesta a la prueba, ¿verdad? Él nos va eso significa que al nosotros ser aprobados, vamos a avanzar a un nuevo nivel, y allí vienen cosas diferentes y vienen cosas nuevas para nuestra vida, ya sea el área en cualquier área en la que nosotros hayamos escalado o subido. Y pienso que el que nos detengamos un poco en ese nivel para poder ir a ese altar, y que el Señor nos instruya cuál es el procedimiento y qué es lo que vamos a hacer en ese nuevo nivel, porque muchas veces no conocemos qué es lo que nos va a venir en esta área donde nos vamos a desarrollar en algo nuevo, ¿verdad? Porque aparte es un reinicio, es algo nuevo, es un nivel diferente, un nivel más alto, pero lo desconocemos. Y ahí también vamos a ser probados, ¿verdad? Entonces tenemos que mantener el monte en ese nuevo nivel para poder que el Señor nos dirija y nos guíe a poder seguir subiendo, porque de acuerdo a lo que nosotros hagamos, ahí el Señor nos va a ir subiendo y nos va a ir subiendo. En ese momento, porque inmediatamente cuando usted dice, ¿verdad? Mantenernos y estar viendo, ok, ¿cuál es la dirección de Dios? Cuando vemos a Noé, el Señor le estaba dando direcciones. Entonces a veces nosotros somos tan obedientes en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad. Ahora, ¿qué quieres que haga? Porque le dice, mira, envía, ustedes saben la historia, mandó primero un cuervo, ahora envía una paloma, y la paloma regresa con un pedacito de olivo, ya cuando ya iban a llegar ya se estaban decreciendo las aguas. Entonces todo eso nos habla de que es la guianza del Espíritu Santo. Siempre el Monte Ararat nos habla, no mientras yo esté necesitado, o mientras ahorita qué quieres que haga el otro, porque estoy en el momento de apretura como Él. No, es la guianza del Espíritu Santo siempre. Y la lección que nos trae es, o sea, más claro, olivo dicen que de ahí es aceituna, el original, y sale el aceite. Como quien dice, estamos llamados a hacer luz, estamos llamados a iluminar, no estamos llamados a cuidar que nuestra luz no se vuelva tiniebla. Ese es el llamado de la iglesia. Dígame, Leslie. Quiero agregar un poquito a lo que tú estabas diciendo, porque dice que el cuerpo se para sobre cualquier cosa que encuentre, no importa si sea un lugar seco o no, sino que sobre cadáveres sobre todo, pero mientras tanto que la paloma dice que tiene un aditivo que se separa únicamente sobre lugares secos y sobre lugares limpios, y la paloma pues tipifica al Espíritu Santo. Sí. Y me llamaba la atención que dice que traía su ramita de olivo, ¿verdad? Y tú ves lo del año nosotros del reinicio, se ve una palomita con su
ramita en la boca, ¿verdad? Entonces es un reinicio para todos nosotros y es un tiempo de podernos limpiar para que la paloma que tipifica el Espíritu Santo pueda posar sobre nosotros y pueda llevarnos a nuevos niveles. Mira, qué revelación. Ay, qué También bonito. miraba, Tere, que... O sea, Leslie, todo, si vemos que esas aguas, o sea, ok, estamos en... También miraba que el número 40, Tere, es número de disciplina y número de prueba. Entonces muchas veces somos probados por el Señor para que nos podamos ver interiormente, porque muchas veces se ve solamente lo de afuera. Hay cosas que se logran ver, pero hay muchas cosas dentro de nosotros que no se ven. Entonces es un tiempo, pasamos por un periodo en que tenemos que ser limpios y para que pasemos a nuevos niveles, pues Mira limpiarnos. Que, como decís tú, no me preocupa tanto porque, o sea, sabe, con ellos circuncidados, como dicen nuestros padres, no es tanto porque estamos convencidos tanto como Él, a pesar de lo que se esté moviendo, que ruge el mar, que Dios es fiel para cumplir su promesa. El temor y el temblor, que Dios nos llene de un espíritu de temor de Jehová, es que será que nosotros vamos a poder mantener la limpieza y la santidad después de que pasen esos vientos y esas tormentas, porque eso es lo que nos enseña el Monte Ararat, porque mira, Dios es fiel y puede, después de cada tempestad va a venir la calma. Él tiene su pacto con nosotros porque hasta les hizo salir su arco iris. Como Él es fiel, Él no se mueve de lo que ha prometido, pero nosotros sí nos movemos, porque yo veo a Noé después de todo el susto, él va y dice que después de eso, usted sabe la historia, uno de sus hijos, el pequeño Cam, ve su desnudez, y nosotros hacíamos la referencia, y es un desastre después de todo eso, porque ese muchacho de él, salen todos los enemigos del pueblo de Dios después que Dios les permitió un reinicio, como decía Carolina. Entonces de ahí vienen los fereceos, los amorreos y todos ellos que eran pueblo enemigo. Entonces, ¿qué pasó? Que solo un momentito en el monte Ararat no es suficiente. Nosotros tenemos que subir y en nuestra oración decirle al Señor: Padre, yo necesito que todas estas aguas que se estén moviendo, no solo que pasen, sino que mi alma no sea olvidada y yo traiga memoria que yo necesito permanecer siempre, porque aquí el problema no es que Dios no vaya a sanar, que Dios no vaya a proveer, que Dios no vaya a hacer, Dios lo va a hacer. Lo que da más susto es de que si estos hombres en algún momento, después que pasó todo esto, volvieron a fallar, porque, perdóneme, la Biblia me hace ver a mí que Él abre una puerta, dímele. Tere, y cuando yo leía, dice que después del diluvio, dice que Noé planta una viña. Entonces yo digo, bueno, Noé planta una viña, porque no porque eso se dedicara a él, sino porque había que subsistir. Entonces Noé planta una viña como porque dice para un sustento de la familia, pero después dice que lo que sigue después, entonces uno dice, ¿cuál es el pecado realmente de Noé? Plantó una viña y tomó vino, pero leía yo un comentarista que decía que esto únicamente sucedió para que fuera probado el corazón de su hijo Cam, porque dice que Cam no solamente vio la desnudez de su padre, sino que se tomó el atrevimiento y se lo comunicara a sus hermanos. Pero mientras, ¿qué había en el corazón de sus hermanos? Que ellos cuando ellos vieron lo que les comunicó, ellos inmediatamente de sus mismas ropas creo que tomaron y fueron a cubrir la desnudez de sus padres. Entonces muchas veces nuestros hijos, hay cosas en nuestros hijos que tienen que limpiarse, Teresa. Y en este hijo de este hombre yo miraba que había una maldición, no solamente no vino sobre Cam, sino que sobre su hijo Canaán, porque dice que hasta cierta parte ya Dios conocía el corazón de este niño, de este nieto, y ya había maldad en el corazón de él. Por eso vino la maldición sobre el nieto. Una pequeña, Leslie también, una pequeña permisión de su padre. Entonces, como que nosotros, como lo que tú decías, nosotros como papás estamos conscientes cuáles son las puertas que se abrieron, cuáles son nuestros límites. O sea, tal vez nuestros hijos pues ni saben, aunque ya venga en su genética, pero el padre sí sabe. Tú sí sabes qué pasó con tu abuelito, con tu abuelita, tú sí sabes qué pasó con tu mamá, con toda la familia, pero el papá tendría que haber sabido que había esa genética en él. Entonces el papá dice, ok, quiere decir que mis límites son menos, quiere decir que si hubo alcoholismo, yo no debo de tener ni una cerveza en mi casa. Y que cuando esté ese nivel y que nosotros conocemos la genética de dónde venimos, la responsabilidad que yo veo, Leslie, también es, mis permisiones son menos. Yo tengo que estar cuidando en el monte Ararat de estar limpio. Señor, límpiame, perdona la iniquidad de mis padres, la de mi madre, la de mis abuelos, la mía, la de mis hijos, estar pidiendo perdón en una limpieza constante, porque sabemos
perdona la expresión, de que patacojeamos. Pero lo que pasa es que en ese monte Ararat nos enseña la demanda de la santidad y de que si nosotros nos mantenemos limpios, nosotros creemos y es salva toda nuestra casa y nuestra familia. Pero a veces, Leslie, no nos ven. Porque puede ser, Leslie hacía la referencia y es muy cierto de que una desnudez física, pero a veces nuestros hijos ven desnudez espiritual en nosotros, Leslie. A veces, como decir, voy a pedirle un consejo a mi mamá, pero mi mamá, bueno, así tan comunicativa, ¿qué le voy a pedir un consejo? Mi mamá todo lo cuenta, entonces yo mejor, entonces no nos cuentan nada. O voy a ver, tengo un problema, un muchacho, ponerle en lugar de un muchacho, mira, un gran lío, pero le digo a mi mamá que ora, pero ¿será que mi mamá ora? Si mi mamá nunca la veo orar. O algo de una duda de la palabra, pero palabra y mi mamá si ni Biblia lleva a la iglesia, o sea, entonces esa es la desnudez que a veces ven nuestros hijos en nosotros. No queremos ver que solo en ese momento, obviamente hay otros significados cuando usted se va al hebreo y nos lo han enseñado a nosotros en nuestra casa, pero lo que yo miraba en este momento, que sí a veces nos ven desnudos como sacerdotes, que así a veces nuestros hijos nos ven nuestra desnudez sacerdotal, es más, no ven vestiduras. No, mi papá diciendo malas palabras y también ora al comienzo del culto. No, entonces no creen en la oración. Entonces eso hace que nuestros hijos caigan en tremendos. ¿Por qué? Porque no encontraron la protección y la limpieza que necesitaban en la casa. Dígame, Carol. ¿Sí? Bueno, usted diga. Carol o Rosy. Mire que miraba algo hermoso en el monte Ararat. Ya cuando Noé llegaron ahí, él siguió todas las indicaciones que el Señor le dio y construyó el arca perfectamente. Y luego, cuando entraron al arca, en Génesis 6:18, dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. En Génesis 7:13 dice, en ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Can y Jafet, hijos de Noé y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Qué obediencia la que había ahí. Cuando nosotros confiamos en el Señor y obedecemos fielmente a su palabra, Él nos lleva hasta el final que Él ha propuesto, porque cumplimos el plan y propósito que Él tiene para nosotros planeado. Pero veo en Génesis 8:16, cuando ya había pasado la tormenta, ya las aguas estaban calmadas, ya habían llegado al monte Ararat, el Señor le habla y le dice, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Pero aquí Noé salió como a él le plació. Porque en el Génesis 8:18 dice, salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Entonces, cuando cambiamos el orden de Dios y las instrucciones que Dios nos da para nuestra vida, entonces ya no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha enviado. Porque el plan de Dios no es que nosotros maldigamos a nuestros hijos o que sobre nuestros hijos y nuestra generación venga una maldición, pero depende de nosotros como padres, qué estamos haciendo para evitar que nuestros hijos caigan, qué testimonio estamos dando, qué obediencia, porque a veces hacemos todo bien y con una sola cosa que nosotros hagamos mal, echamos a perder el propósito de Dios, porque Él hizo todo tan maravilloso. Imagínense construir el arca, Él no hizo una tabla más larga que la otra porque hubiera entrado agua, porque la calafateó de una manera perfecta, o sea, todo, Él aguantó todo, pero ahorita cuando ya bajó como a Él se le ocurrió y eso echó a perder toda la bendición que venía. Bueno, nosotros espérenos un momentito, vamos a una pausa comercial y después retornamos con ustedes. Con ustedes y retomando nuestro primer monte, que es del que estábamos hablando, el monte Ararat. Hace un momento el comentario que hacía la hermana Rosy, vemos que
sencillo. Él muy obediente, como decía Rosy usted, tal como le dijeron en la palabra, en el momento de la prueba, en el momento que había que subir, porque estaba terrible ahí afuera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la lección que nos deja el monte Ararat? Cuando Noé ya sube, ya pasa la tempestad, a él se le olvidan las instrucciones. Y las instrucciones siguen siendo las mismas: obediencia, limpieza, santidad. Entonces el monte Ararat, antes de pasar al siguiente monte, que es el monte Moria, del que vamos a hablar, no olvidar que el monte Ararat debe de dejarnos la lección, y la figura de Noé es limpieza, santidad siempre. Porque que Dios hizo que descendieran las aguas, que no le pasara nada ni a él ni a toda su casa. Dios es fiel para cumplir su promesa. Aquí lo importante de mantenernos nosotros en el monte siempre es porque nosotros a veces no somos tan fieles. Entonces el monte, la oración, nos ayuda a permanecer, porque ese es, como quien dice, el agua azucarada. No es solo por un momento, esto es hasta que Él venga, esto es siempre. Nosotros, no sé si alguna de ustedes tiene el versículo para que nos introduzcamos en el monte Moría, que es nuestro segundo monte. Sí, está en Génesis 22:8. Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Nosotros vemos el monte Moriah, vamos a ver si tengo aquí, significa Dios proveerá. Ese significa Moriah, Él ve por adelantado, el monte de la provisión, ese podría ser nuestro monte Moriah. Y algo de lo que yo miraba, bueno, tantas cosas, porque es uno de los montes más terribles que yo veo, pero la gran lección que nos deja y lo que anima a nuestra alma, que de eso se trata el tema que ha animado su palabra. Dios bendiga a nuestros padres, que el rema de nuestro ministerio es prosperados por la palabra, y definitivamente la palabra es el ancla para nuestra alma, la que nos vivifica, la que nos hace, aunque diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios va a hacer, aunque no miremos nada por un momento. El monte Moriah es el monte de la provisión, y si usted hace una referencia, no sé ustedes, vimos a Noé, que él llega al monte solo, pero Abraham, más en el contexto dice, iban los dos. Abraham iba con su hijo, iba con lo que más quería, y cuando, bueno, podemos ver muchas referencias, pero lo que a mí me gustaba ver de esto es que Dios es un Dios generacional. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces llega un momento, su hijo ya estaba grande, hasta cierto punto también hay una prueba para el muchacho, porque él ya sabía de adoración. Él le dice: papá, y la leña y el carnero. Entonces él sabía, ya era un muchacho grande, pero sin embargo la gran lección que nos da el monte Moriah, que nos da Abraham ahí, es que él está no solo pensando en sí, él está pensando en toda una generación, en el legado de fe, de visión, de testimonio que le va a dar a toda una generación, porque a la par va su hijo. Entonces él sabía lo que estaba pasando, porque es un monte que definitivamente, Dios mío, es entregar lo que más amamos, ¿verdad? Pero Dios le había dicho, y él sabía que él podía confiar en su papá, porque el padre de Abraham era Dios, y Dios era un padre que tenía planes de bien, que le había hecho ver sus maravillas, y que en ese momento él no iba a dudar. Cuando él se aferra, a pesar de que no ve nada, a pesar que el único hijo que tenía lo tenía que entregar, pero cuando él se aferra a la promesa, a pesar de, empieza a confiar en su papá Dios. Entonces Isaac ha de haber visto, bueno, está un poco complicado esto, porque él se tiene que haber imaginado a saber qué va a ser mi papá, ¿verdad? Pero él dijo, pero mi papá confía en su papá, entonces yo tengo que confiar en mi papá, entonces no va a pasar nada. Y le hizo una pregunta: Dios proveerá, le dijo. Si mi papá dice que Dios proveerá, Dios proveerá. Entonces es el ejemplo de fe, de templanza, el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos nosotros en ese monte Moriah. No solo es el monte de la provisión, es el monte, no solo Dios nos provee, también nosotros podemos proveer a nuestra generación un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de testimonio, y dice: wow, mi papá sí le cree a Dios, ¿verdad? Y Dios es fiel. Pero nosotros tenemos que saber, la fe del nene
yo le creo a Dios a pesar de lo que estoy viendo. Dígame, Carol. Sí, Tere, no es solo la convicción que él tenía después de todos los procesos que Abraham había vivido, él siempre le creyó a Dios. Y le dice en Génesis 22:1, dice, y después de algún tiempo, dice, Dios puso a prueba la fe de Abraham, lo llamó por su nombre y él le contestó, heme aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, o sea que Abraham sabía a lo que iba. Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalare. Entonces él ya sabía lo que iba, pero dentro de él sabía que el Señor lo iba a proveer. Y él pudo, imagínense que eran 3 días de camino, él pudo haber cambiado de parecer. Y él no solamente, sino que él dijo, bueno, aquí me toca, ¿verdad?, que hacerlo. Entonces él va y prepara el asno a 2 criados, y cuando ya está cerca le dice a los criados, iremos, adoraremos y volveremos. O sea que él no dice volveré, sí. O sea, cuánta fe tenía este hombre que el Señor lo iba a proveer, la tranquilidad que él llevaba, porque imagínense, le dice a los criados, iremos y volveremos. Él no dice voy a ir y yo voy a regresar. En ningún momento no flaqueó. Él sabía que Dios lo iba a, él había creído esa promesa. Y recordemos que él sabía, dice, como el Señor me ha prometido a mí que voy a ser padre de multitudes, porque cuando le hizo la promesa no había nacido Isaac, ¿verdad? Y ahí en ese monte vemos consolidada el pacto que Dios había tenido con Abraham, esa promesa. Y entonces, si no había nacido Isaac, y dice, entonces me imagino que él iba pensando, no, si Dios me dijo a mí que iba a ser padre de multitudes, este es mi simiente, él va a ver de dónde va a proveer. Es lo que nos pasa a nosotros, que el Señor, cuántas promesas no hemos recibido en profecía, en palabra, en revelaciones, que el Señor nos va a prosperar, pero nos dejamos guiar más por lo que vemos, no por lo que leemos, ¿verdad? Es agarrarse de esa promesa y decir, no, Señor, si yo dependo de tu economía, no la del mundo. Entonces ahí es donde viene a ser probada nuestra fe, como la que probaron en Abraham. Y ojalá que el Señor nos permita tener esa fe, ¿verdad? Todas, porque como dice Tere, las noticias, todas las cosas que pasan, eso nos hace flaquear. Imagina el 3 días de camino, sabiendo que ya el Señor le había dicho, no es que el Señor ve y ya te voy a decir el monte que vas a hacer, él ya le había pedido, y entrega a tu hijo, a tu único hijo, al que tanto amas. Y él fue, y así tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Nos anima, Carol, cuando dice Carol, tu único hijo, pero llega el momento donde nos prueba nuestra fe, y en este momento Abraham, pero ahí está el monte de la multiplicación también, de la provisión, porque solo tenía uno, pero ahora que veo que me crees y que no me lo niegas, ahí es donde ¡bum!, sale la promesa para la generación, porque esa es mi promesa. Pero él peleó no por su promesa, mi hijo, no, estoy peleando ahora para la gloria postrera, que es para mi generación, porque ahí dice, ok, ahora verás a tu único hijo, no me lo negaste, como ahí se cumple, ahí se desata, como las estrellas del cielo y como la arena del mar será tu descendencia. Y imagínense que nosotros disfrutamos todavía, entonces, wow, es aquel despuntar de bendición en ese monte de Moriah, que es muy difícil, porque dijo, Señor, si esto es todo lo que tengo y también me lo pides, y esto es lo que más amo porque tú me lo diste, me lo prometiste y ahora lo quieres, pero el Señor dice, siempre yo veo más allá. Con este acto de fe se destapa la promesa para tu generación. Ahora no solo es para mí, ahora es la gloria de ellos va a ser mayor que la pasada, y destapa la promesa para su hijo Isaac. Dígame. Te ve que también no solamente fue probada la fe, porque Abraham bajó con una fe diferente. Al ver la mano de Dios, él bajó con una fe firme, con una fe increíble en el Señor. Pero también podía ver que aquí se prueba también el amor, porque muchas veces nosotros estamos pidiéndole promesas al Señor, y que Dios, yo quiero una casa, ya sea un carro, ya sea un hijo, lo que sea, pero entonces nos lo dan y a veces evocamos nuestro amor sobre la promesa que Dios nos ha dado. Y en este caso muchas veces el pastor dice, Abraham ya no iba al culto porque, porque hay que cuidar al niño, te cuidamos más la promesa. Entonces Dios dice, ok, ¿qué amas más? ¿La promesa que te he dado o al que te da la promesa? Entonces ahí el Señor probó a Abraham y le dijo, ok, Abraham, dame la promesa que te di,
Y Abraham estuvo dispuesta a dársela. Yo te digo, ahora ya sé que realmente me amas, porque entregaste lo que te he dado, lo único que tenías, tu único hijo, lo entregaste. Entonces, ahí se prueba el amor que tenemos. Amamos más al ministerio, amamos más nuestro privilegio, amamos más a nuestros hijos, o amamos más realmente al Señor. Porque dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas, con todo. Entonces, se prueba también cuánto amamos al Señor. Realmente estamos dispuestos a dar todo lo que Dios nos ha dado, a devolverlo, porque lo amamos más a Él que a cualquier otra cosa. Y mira que no es tanto porque Dios es un Dios bueno, que Él dice que uno es un papá malo. Dice la Biblia que nosotros que somos papás malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios, que si es un papá bueno, sabe dar cosas buenas a sus hijos? Nosotros dame, y uno se queda como pensando, pero Dios, dame porque te voy a dar más. Entonces, cuando esa duda de nuestro corazón es lo que puede impedir una gloria mayor en nuestra vida, una gloria mayor en nuestra familia, una gloria mayor en nuestra economía. ¿Por qué? Porque nos resistimos al no creer. Y cuando nosotros decimos, es el monte de despojarnos, de saber que no nos van a pedir algo que nosotros no podamos sobrellevar, no nos va a permitir, Señor, una prueba que no podamos sobrellevar, que también el que nos dio el mayor ejemplo fue Él, porque en ese monte, cuando aparece enredado el carnero, nos aprendimos con uno de los apóstoles en el concilio apostólico, que es la figura de Jesucristo cuando estaba con la corona de la cruz. Entonces ya Él dio todo sin reservas por nosotros, y entonces nosotros no podemos dar cuando Él nos pide, y no para que nos quedemos con las manos vacías, sino para darnos mucho más. Pero eso hay que creerlo, pero se cree cuando estamos de rodillas en ese monte Moriah, sabiendo que Dios provee, Dios proveerá, porque Dios siempre ha provisto. Dígame, Mari. Sí, que sumando a los comentarios, porque es un nuevo nivel de fe, pues, porque Abraham, durante toda su vida, el Señor lo había estado probando, pues, y empieza el Señor probándonos con cosas pequeñas, y en la medida que nosotros vamos creyéndole a Él, obviamente, entre más subamos, la demanda va a ser más fuerte, porque cuando subimos al monte, es un lugar donde todo el mundo nos mira también. ¿Y qué ven los demás en nosotros si nosotros no creemos? Si nosotros no nos humillamos, si nosotros no venimos y ponemos en práctica todo, porque por la fe viene por el oír, ¿verdad? Y si hemos estado recibiendo tanta palabra y no la ponemos en práctica, pues entonces en nada estamos, ¿verdad? Y el Señor lo que quiere, veía un comentario que dice que las pruebas, lo único que el Señor quiere es fortalecer nuestro carácter y aumentar nuestra consagración a Él, ¿verdad? Porque en cada nivel, como mencioné al principio, es para probarnos, para ir probando, y si somos dignos de ser avanzados a nuevos niveles, porque el Señor lo que quiere es llevarnos de gloria en gloria, y no solo a nosotros. Probablemente la promesa no la veamos con nuestros propios ojos en nuestro tiempo, pero sí es algo que viene, como decía usted, y se desata para nuevas generaciones. Y me recordaba ahorita que usted mencionaba todo eso sobre Timoteo, que su mamá sembró en él, sí, y en ella sembró su abuela. Y todavía aquí nosotros estamos hablando y aprendiendo de Timoteo, ¿verdad? Y ver el ejemplo que estamos dando nosotros porque él en el primer altar decíamos, Noé sube solo, pero en este iba acompañado. Entonces el altar en el monte Moriah nos habla de que es el monte de la provisión, pero que es el monte donde nosotros vamos a tener que pagar un precio, y nosotros va a doler muchas veces, porque no era fácil el momento. La carne se resiste, porque Dios tampoco obvia que nosotros somos carne y permite alguna prueba para fortalecer esa carne y fortalecer nuestro espíritu, pero definitivamente todo lo que nosotros hemos probado de Dios es bueno. Entonces no deberíamos de tener tanto temor, sabiendo que de Él no puede salir nada malo para nosotros. Entonces Abraham se atreve a creer, y Isaac dijo, bueno, es un ejemplo para su hijo Isaac, pero nosotros no sé, porque nos reíamos un poco, perdón hermano, pero así de que fuéramos una de nosotras con nuestros hijos, a ver, a la primera hora se nos devora, yo estoy cansado, y venía a mi memoria, y yo venía en el carro y me reía, porque una vez, pero la confianza por el testimonio
que Abraham había dado a su hijo. Su hijo sabía, su papá era un hombre de Dios, tenía estatura, oraba, ayunaba y obedecía, y Dios nunca le había fallado porque también era un hombre que se mantenía. Pero una vez fuimos a una piscina, mis hijos estaban más pequeños, yo, hermano, no puedo nadar, yo quisiera decir otra cosa, pero no, pero todos ellos sí, pero yo me he resistido a eso. Y entonces mi nena chiquita ya podía nadar, y todos sabíamos que podía nadar, pero solo nadaba en la piscina del cole. Entonces yo me fui a la parte de Pachita y dije, véngase, mi amor. Nunca arrancó la niña, porque todos sabíamos que nunca arrancó, y véngase. Y bueno, ahí me hubiera quedado yo esperando que la nena se lanzara a nadar, pero solo se puso su hermano, que no era tan mayor en ese momento, estaba pequeño también, y se puso, y le hace, véngase, mi amor, y empieza aquella niña a lanzarse toda la piscina, ¿verdad? Entonces se lanzó porque tenía más confianza en su hermano mayor, ¿verdad? No, este sí sabe nadar, esta no sabe nada. Entonces nosotros, ¿cómo queremos enseñarle a nuestros hijos? Digo, no, se nos devuelve. Pero el punto del Monte Moriah, hermano, perdóneme, pero yo creo que es que nosotros aprendamos de que Dios siempre provee, Dios es un buen papá, pero llega un momento en que también Él nos permite dar un ejemplo a nuestra generación, porque Él quiere una talla, porque Él es un Dios generacional. Cuando nosotros, a pesar que cuesta, a pesar que duele, damos la talla y damos la ofrenda que Él pide, se destapan, se abren los cielos, ¿va? La bendición de arriba es una gloria hermosa, porque estamos hablando de las cosas espirituales. Él le dice, como los hijos, como las estrellas de los cielos y la arena del mar va a ser tu descendencia, pero habla de una gloria celestial, de una revelación, de un nivel diferente de visitación, de tantas cosas espirituales, pero también le dice, ok, pero también te voy a bendecir, ¿qué quieres? Ahora casas, era muy rico Abraham, porque le destapó las ventanas de aquí, también las puertas de aquí abajo, de la prosperidad y de todo. Eso es éxito, eso es lo que Él quiere. Como prospera nuestra alma, Él quiere que seamos prosperados. Dígame, Carolina. Sí, Tere, y no solamente uno puede decir, cuestionar la fe de él, si Abraham falló muchas veces, ¿verdad? Pero vemos cuando el Señor le hablaba, que él dice que él postraba su rostro a tierra y hacía lo que el Señor le decía, y a veces el Señor nos habla a nosotros, nos dice que vayamos por un lado y ya vamos para otro, porque vemos a Ismael, ¿verdad? Puede decir, ay, ¿cómo pueden hablar de él si tuvo Ismael, hijo de la impaciencia, ¿verdad? Porque no veían, ellos se creían tan viejos y todo, y el Señor se magnificó, y a la promesa ya estaba, el pacto ya estaba, pero él siempre obedeció cuando el Señor le hablaba, obedecía y trataba de hacer las cosas como Dios le mandaba. Entonces eso es lo que a veces demanda el Señor de nosotros, vernos el corazón, si de verdad, si nos equivocamos en el camino, pues bueno, el Señor nos levanta, nos restaura, pero Él ve la intención con que lo estamos haciendo. Pero ya uno, cuando ya se siente ya que dice, bueno, yo en el nombre de Jesús solo dice eso, pero va a dar, y no estabas conmigo, sin ningún momento te mandé, ¿para qué fuiste? ¿Verdad? No preguntamos, no nos dejamos guiar por y ya el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, el confirmar, el preguntarle, esa comunión, ese altar que tenemos que estar con ese fuego encendido, ¿verdad? Todos los días, no solamente cuando estamos en esas necesidades o cuando realmente queremos arrancar algo del Señor. Me encanta, Carol, lo que acaba de hacer referencia usted, porque eran hombres como nosotros, con diferentes niveles obviamente, pero eran hombres que en algún momento fallaron, pero en ese mismo, ahí Él da la talla, gloria a Dios, y hasta nosotros disfrutamos de que Él pudo dar la talla, pero en algún momento algunos de ellos fallaron, porque en ese mismo monte de Moriah dicen que David levanta un altar al Señor porque David se había equivocado. David se había equivocado a causa del pueblo, él se había equivocado, pero después viene y consulta y Dios le dice, ok, que levante un altar. Ahí vimos, creo que está en 2 de Samuel. Entonces, pero David construye ese altar y me encanta el altar. ¿Lo tiene usted, Rosy? Léalo. 2 de Samuel 24:21. David paga 600 gramos de oro. Esto nos habla de sacrificio, de fe, prueba, no es gratis, pagamos un precio. Ahí está. Sí. Ok. Bueno, lo que nosotros queríamos decirle, yo creo que ahí está. No, si es cierto lo que dice Rosy. Sí. Él dice, no voy a dar algo que no me cueste. Cuando él va y le compra la parcela a un jebuseo, dice, yo no voy a dar nada que no me cueste, y dice que paga 600 ciclos de oro. El punto que nosotros queremos hacer referencia es que David se había equivocado,
que no solo podemos subir ese monte porque somos perfectos, porque tenemos aquellos grandes niveles de fe. A mí me gustaría subirlo como David. David sabía que se había equivocado. David sabía de que algo había hecho mal, que no era perfecto, pero él sabía que tenía un Dios bueno, un papá bueno, un Dios más grande en misericordia que cualquier pecado que él podía cometer. Y él sube y levanta el altar, consciente de que había fallado, y la misericordia de Dios, Dios lo perdona y le da, porque en ese tiempo, según el contexto, el pueblo tenía una plaga y se había enfermado. Entonces, pero después Dios viene y da la sanidad y baja a él, sube al altar, porque a veces no solo subimos, ok, te voy a dar esta talla de madurez, esta talla de fe. Sube como David. Este es el primer ejemplo de Abraham, cómo sube Abraham y pasó la prueba. Pero David sube humillado, sube y le dice, Señor, realmente me equivoqué, realmente fallé y volví a hacer lo mismo, pero yo sé que prefiero caer en tus manos porque tú eres un Dios bueno, un Dios que no se arrepiente, un Dios que dice que va a hacer mal y se arrepiente de que nos va a hacer mal porque nos ama tanto, y se sube con esa convicción, porque él puede ver también que ya estaba a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos subir el monte Moriah conscientes de que vamos a traer la provisión, de que Dios va a proveer, no tanto porque seamos tan santos, pero que lleguemos con una actitud que era lo que tenía David, y un corazón de Señor, te fallé, me equivoqué, pero Dios mío, tú lo sabes, si sabes la naturaleza que somos, llamaste hombres imperfectos, pero tu perfección, pero aquí estamos, perfecciónanos, pero ayúdanos, y viene la provisión. Entonces no importa cómo subamos, porque no estamos hablando de wow, qué nivel de santidad o qué nivel de fe, porque hermano, yo no sé ustedes, pero han habido momentos que digo, no, ni yo creo que fe ni como el grano de mostaza tenía yo, es porque Él es bueno y porque Él no va a negarse a sí mismo, Él ya lo prometió y lo va a cumplir, pero a veces no es porque damos la talla, pero porque Él es bueno, podemos subir al monte Moriah y venir con la provisión. David regresó con la provisión y no iba en una gran santidad, todo lo contrario, iba a limpiarse, Señor, te fallé, aquí estoy, y regresa. Entonces son dos formas como podemos subir el monte de Moriah, es decir, atraer la provisión que Dios tiene para nosotros, con un corazón humilde, pero confiados de que no hay pecado más grande que el que no se confiesa, y que Dios sí es fiel para poder levantarnos y proveernos. ¿Quién de las dos? Rosy. Tere, miraba en David la actitud que nos predicaba ayer el pastor, como hijo, ¿verdad? No ser unos hijitos, unos inmaduros, ¿verdad? Un tecniones, sino que pasar de tecnión a tecnón. Y lo más importante, como subió David, como un huíos, un hijo maduro, que él no trae memoria a las cosas pasadas, porque el Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces el Señor lo que quiere es que maduremos, que lleguemos a esa estatura de huíos, de hijos maduros, que confiamos en Él plenamente y sabemos que como esta carne es débil, podemos pecar a cada momento, pero si venimos a Él, nos limpiamos y reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, el Señor es fiel y justo y está listo. Su misericordia es nueva cada mañana y Él nos perdona. Por esa actitud de David que tuvo, el pueblo logró grandes cosas y grandes victorias, porque él sabía cómo llegar al corazón de Dios, porque él sabía cómo lograr el favor de Dios. Y sabía que no era por sus méritos, que es muy importante cuando subimos al monte, saber que no es con nuestras fuerzas, porque al monte no vamos a subir fácilmente con las fuerzas humanas, pero es con las fuerzas que el Señor nos da, y con las fuerzas del Señor nosotros vamos a triunfar donde vayamos y podemos permanecer en el monte del Señor. Y nos anima Rosy, porque uno puede decir, Dios mío, Abraham, qué estatura, no le negó nada, y de pronto nosotros aplazados, pero podemos subir confiadamente, porque ese monte de Moriah, dicen que como se la vendió un jebuseo, y era como le decían antes, Arauna, y eso significa hombre libre. Nosotros podemos subir ese monte confiadamente al trono de la gracia, de la misericordia, y decir, ok, Señor, aquí estoy, como decía Rosy, y sabiendo que Dios va a proveer porque Dios es bueno. Ya casi que estamos con poco tiempo, pero no queremos dejar de introducir el último monte, que yo creo que va a ser el que a donde vamos a llegar. Eran varios, me decían ella, yo creo que tenemos que hacer montes 1, montes 2, porque necesitamos de estos montes. El altar en el monte Gilboa, eso significa fuente de ebullición, manantial hirviente, ese significa Gilboa. No sé si quién de ustedes tiene Apocalipsis 3:16.
Lo que usted quiera, Rocío. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, eso nos habla del monte que nos mantiene hirviendo, que no nos mantiene tibios. Es que ese monte Gilboa nos aleja de la tibieza espiritual. Y yo tenía un versículo, porque lo que leía Rosy es por cuanto, segunda de Samuel 1:21. Ajá, segunda tengo yo. A segunda de Samuel 1:21. Oh monte de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío ni lluvia, ni campo de ofrendas, porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, no ungido con aceite. Entonces, si usted ve el contexto, cuando leía Rosy Apocalipsis, el monte Gilboa, que es el último monte por el día de hoy que le queremos dejar en su corazón, es el monte que nos aleja de la tibieza espiritual. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. O sea, no hay problema si está frío y si está caliente, pero la tibieza, como que Dios aborrece las mezclas. Dios aborrece las mezclas, y cuando vemos el otro capítulo es el rey Saúl. Entonces, qué lamentable, le dice: oh monte de Gilboa, ya no haya rocío sobre ustedes, porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes que no fue ungido con aceite. Está hablando de un líder sin comunión, un líder con en un gran monte, pero monte de título, monte de lo que sea, pero sin un nivel de un líder tibio. Y es lo más difícil que le puede pasar a la iglesia, porque eso Dios no lo soporta. Una iglesia que danza aquí y baila en la disco, una iglesia que salen dos fuentes de la misma fuente, salen dos tipos de agua. No, eso Dios no lo tolera. Cuando nosotros llegamos al monte Gilboa, le decimos: Señor, mira, yo necesito que tú cambies esto en mí, porque la verdad ya fuera tibio mejor o fuera caliente, pero la verdad que estoy ahí y me puedes vomitar de tu boca. Entonces, acercarnos al monte Gilboa, que es el monte que nos aleja de la tibieza. Y nosotros mirábamos otro contexto que, si usted, me imagino que se lo ha de saber, si no más o menos se lo decimos, que vienen los discípulos y venían tristes, y en eso se le aparece el Señor cuando iban camino de Emaús, que Emaús es tibieza, y entonces ellos después dicen, cuando ya no está, y no ardía nuestro corazón cuando compartía la palabra, cuando nos compartía el pan. Entonces, como que ahí está para nosotros la lección, el compartir la palabra, el poder, la comunión entre hermanos, el poder venir a congregarnos. Parece mentira, hermano, pero para el alma de repente se nos acostumbra. Pero hay un secreto en que nosotros estemos en la congregación, porque el alma viene y le recordamos las promesas. A veces, quizás ya habían hablado de eso, pero al alma se le olvida. Entonces Dios sabe que es necesario que nos lo vuelvan a repetir. Nosotros anhelamos estar en estos montes, y este monte de Gilboa, que es el monte que nos aleja de la tibieza, de mantenernos ardiendo en el Señor. ¿Ibas a decir algo, Leslie? Quería agregar algo que encontré que me gustó, y dice que los montes son símbolo de estabilidad. Entonces David escribe en el Salmo 37 y dice: oh Señor, con tu favor, con tu amor, has hecho que mi monte permanezca firme. Entonces, cuando lo leí me encantó, porque digo yo, qué lindo, porque solamente a los pies del Señor, solamente en el Señor vamos a poder hacer que cualquier monte que nosotros subamos permanezcamos firmes, a pesar de, porque en los montes hay abundancia, en los montes hay provisión, en los montes hay limpieza, en los montes encontramos todo. Entonces me encantó esto cuando lo leí de David, que dice: con tu favor has hecho que mi monte permanezca firme. Entonces, solamente agarrados del Señor vamos a poder permanecer firmes a pesar de todo, cualquier monte que tengamos que subir, porque vamos a tener que subir esos montes, queramos o no queramos, porque Dios va a probarnos. Dios va a hacer hasta que nos haga hasta la estatura del varón perfecto, o donde Él quiera que lleguemos. Entonces, los montes los vamos a tener que subir como sea. Entonces, agarrados del Señor es la mejor manera de subirnos. Y es un lugar, Leslie, bueno, en ese momento hablaban de lugares geográficos, y cada de uno es una riqueza que le dejan a uno cuando los lee, pero nosotros ahora tenemos un libre acceso. Nosotros venimos, vamos delante de Él con nuestras peticiones, con súplicas, con ruegos, nos postramos en nuestro cuarto, cerramos nuestra puerta y llegamos ahí y decimos: Señor, aquí estoy, y que de pronto allí nos sea revelado, como nosotros hablamos ahorita del último monte, ya para concluir, y decirle: Señor, aquí estoy. Yo me acerco tal vez como se acercó David, tal vez no se puede acercar usted como se acercó Abraham, pero yo me acerco
confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia, sabiendo que he fallado, pero necesito que tú proveas para mí aún. ¿De dónde voy a sacar yo bondad, santidad, amor? No sale de esta fuente. Necesito venir a ti, que eres mi fuente, pero se encuentra por lo menos yendo donde Él de rodillas, y eso nos hace subir de nivel. No definitivamente me voy a ir a una montaña, si uno puede, pues amén, porque es rico estar hacia sola sobre el Señor y uno, y que nadie le vaya a tocar la puerta. Pero yo creo que lo poco que podamos hacer, si lo hacemos, Dios nos va a poner en lo mucho. Entonces, llegar al monte, por lo menos cerramos ya con el monte Gilboa, y decirle, si usted o nosotros, porque créanme, hermano, que a eso nos han llevado, Padre, si haya habido algo en lo que de pronto han habido mezclas en mí y tú me necesitas una iglesia definida, firme, o si de pronto no tengo los niveles de oración que yo quisiera y estoy en tibio, frío, congelado en el nivel de oración, ayuno, ni sé qué es eso, pues yo te pido que me ayudes y que usted tenga la oportunidad, como nosotros nos estamos revisando, de ir al monte y decir, Señor, aquí estamos, pero necesitamos que nos beses con los besos de tu boca y que te dé placer, no que nos vomites de tu boca. Porque lo mejor, yo quiero estar en la boca de Él, pero que me bese y que le dé placer verme y oírme. Pero que Dios nos libre de ser vomitados por tibios. Así que Dios le bendiga y lo esperamos en nuestro próximo programa. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.